Bienvenidos a Conversación de Actualidad acá en Litoral Press TV, comienzo de semana, día lunes, y por supuesto que la mirada internacional es uno de los temas que nos preocupa. El hombre que ven en pantalla atrás mío, Evo Morales Ayma, presidente de Bolivia, ha conseguido que la justicia de ese país lo autorice a repostularse indefinidamente a la presidencia de la República, por más que hace un tiempo atrás había perdido un referéndum justamente haciendo esa consulta. Queremos saber en qué consiste, qué es lo que pasa, cuáles son los escenarios futuros y también cómo le afecta a Chile. Para eso hemos invitado a un amigo de Litoral Press, hemos invitado a Samuel Fernández Illanes. Bienvenido aquí a nuestro canal. Gracias, Cristian. Una vez más, un agrado estar aquí contigo. Samuel Fernández es ex embajador, académico en diferentes casas de estudio, pero además de ser profesor de la Universidad Central, también es miembro del directorio hace como un año. De la Junta Directiva. De la Junta Directiva, así que le agradecemos también que nos... Muchas gracias, feliz de estar. De su mirada. Eso pues, Samuel. ¿Qué pasa con don Evo, que hartos dolores de cabeza nos ha dado? Y yo creo que nos va a seguir dando como país, y lo más probable. Probablemente va a continuar. Yo creo que estamos en un momento curioso en Bolivia, porque por un lado la estabilidad que ha logrado Evo en cuanto a su permanencia en el poder es significativa en un país que tuvo tantos presidentes. Recordábamos fuera de cámara que tuvo más presidentes que años de independencia, según dicen algunos. Habían presidentes que no sabían hablar español. Además, y hubo presidentes que duraron horas. Por lo tanto, es muy accidentada la vida política boliviana. Pero Evo ha tenido una particularidad a favor. Primero, ha concertado un gobierno de distintos signos. Un signo más abierto, más popular, un signo de población autóctona. Él es un representante muy importante de ellos. Ha tenido cambios políticos de importancia y ha adherido a una corriente, que es la corriente de los países del ALBA, que podríamos sintetizar en que es una corriente de un socialismo del siglo XXI que sigue las aguas de un Evo Morales y hoy en día de Maduro. La única diferencia es que ahora no tiene plata, antes sí. Entonces esto era muy atractivo porque había mucha ayuda. Luego Evo ha tenido una particularidad, ha tenido una política con Chile un poco zigzagueante, pero que va a un objetivo preciso. El objetivo es tratar de obtener que Bolivia tenga algún tipo de acceso al Océano Pacífico. Por eso él ha tenido ha dado las posibilidades de que tengamos un diálogo que lo materializamos en su momento hasta el año 2013 con los 13 puntos o más puntos que son los que tuvimos en conversación. Una vez que acordamos prácticamente 8 puntos, entre ellos puntos muy importantes, como el tema de la salida al mar no encontró la salida precisa, no encontró la forma de hacerla efectiva, unilateralmente canceló todo y cortó toda conversación. Y dejó los temas que habíamos logrado como país acordar, en principio los borró. Pero algunas cosas han quedado pendientes y esto es de algún interés futuro y que podría reactivarse algunos de ellos. Ahora bien, no ha querido mantener relaciones con Chile, las ha tenido rotas permanentemente con Chile desde el año 1978, que no tenemos relaciones diplomáticas con Bolivia, y luego ha insistido en lo más importante que nos ha pasado. El hecho de demandarnos ante la Corte Internacional de Justicia pidiendo un acceso soberano al Océano Pacífico, sin tocarse el Tratado de 1904, sino que de manera indirecta, pero además condicionándolo a una serie de puntos, como por ejemplo, de buena fe, lo cual no es ninguna novedad para el derecho, pero que quede establecido. Luego, que fuera inmediato, rápido, efectivo, etcétera, etcétera. O sea, lleno de adjetivos para presionar a Chile y tener este acceso al mar. Y la idea es que la Corte decida, y en eso la Corte sí lo ha decidido así, porque nosotros presentamos un recurso de incompetencia y la Corte sí se declaró competente. Al declararse, ahí perdimos. Ahora, es un recurso procesal. Sí.
estábamos diciendo que teníamos... No, porque nosotros le decíamos que la Corte de la Haya no tenía atribuciones porque esto estaba antes de 1958, el Pacto de Bogotá. Es 48, por lo tanto, sí, pero hay un detalle que es importante marcar, y tú tocas un punto muy importante también, Cristian. Se ha hecho una polémica sobre el tema del Pacto de Bogotá, y hay muchas voces que hablan de que tenemos que salirnos del pacto. El pacto solamente da determinados procedimientos de solución pacífica de controversia para solucionar estos problemas. Y uno de ellos es el recurso a la Corte. Lo único que hacemos con el Pacto de Bogotá es darle competencia anticipada, porque si no hay que ir caso a caso. Pero entonces se han hablado voces de que tiene la culpa el sistema que nos habilita a ir a la Corte, pero eso evita el tema de fondo. El tema de fondo es el que importa, porque el tema de fondo es si acaso la Corte nos puede o no ordenar negociar forzadamente un acceso soberano al Océano Pacífico. Y da lo mismo si hubiera Pacto de Bogotá o no hubiera Pacto de Bogotá. Eso es procesal, porque no podemos eliminar la Corte. La Corte existe. La Corte existe porque somos miembros de Naciones Unidas y es el órgano jurídico que tiene Naciones Unidas. Entonces no nos podemos salir de la Corte porque tendríamos que salirnos de Naciones Unidas. Volvamos muy serio eso. A Evo Morales, que está llegando al avión y está llegando también a este tema electoral que le va a permitir una reelección. Así es. Decíamos que Evo ha encontrado una fórmula de permanecer y es una fórmula que tiene muchísimas otras implicancias. Para empezar, la más importante de todas: trastocar, cambiar, modificar el sistema jurídico que los propios bolivianos se han dado para permanecer en el poder. Eso es una cosa diferente. Los bolivianos le dijeron no en el plebiscito que tú mencionabas. También la propia Constitución autoriza solamente 2 mandatos, pero el primero no cuenta, según él. ¿Por qué cambió la Constitución? Porque él la cambió exactamente a su medida y entonces tiene los 2 periodos. Ahora se le está habilitando el 4º. O sea, esta es la realidad. Ahora bien, ¿es democracia o no es democracia? Esta es una pregunta bastante complicada porque podríamos decir que Bolivia lo decide soberanamente y de manera interna. Cierto, pero ¿es democrático impedir que la oposición acceda igualmente al poder cuando él controla todo el poder? Esa es la pregunta. Claro, hay una hegemonía. Es una hegemonía. Entonces es una hegemonía que es imposible romper. Luego cambiando las reglas de juego. Luego presentándose él como el salvador, como el indispensable. ¿Lo hace porque quiere llevar adelante un programa político? Es lo que siempre dice y lo que todas las personas que permanecen en el poder, todos los mandatarios lo dicen. Pero ¿qué están haciendo en definitiva? No me pienso en ir porque tengo terror de irme. Y ese terror de irme es porque lo pueden llevar a tribunales, lo pueden juzgar, lo pueden incluso meter en la cárcel o pasarle quién sabe qué. Ha visto el ejemplo de Cristina en Argentina, ha visto el ejemplo de los Humala en Perú, lo que está pasando con Lula. No olvides que Perú tiene 4 personas, 3 presos, expresidentes, uno arrancado, exacto, 2 presos y uno juzgado, como es Alan García. Entonces, tenemos terminar los mandatos resulta sumamente complicado. Tenemos las persecuciones, como tú decías, de Lula, lo de Cristina y todo lo demás. ¿O acaso podemos imaginar, y esto es simplemente una imaginación, Maduro deja el poder, ¿no lo van a juzgar? Te puedo asegurar que sí. ¿Ese es uno de los grandes alicientes para los gobernantes se eternicen en el poder? Diría que hay un momento en que la mantención del poder cambia de objetivo. Ya deja de ser el objetivo de gobernar y llevar adelante un programa político que no lo abandonan, pero que empieza a ser trabajado en función de él. Vale decir, deja de gobernar para su pueblo y empieza a gobernar para protegerse a sí mismo. Hay una pregunta interesante, Samuel, y usted como profesor, ¿cierto?, de varios años en la Universidad Central, siempre la proyecta a sus alumnos, que es la mirada, cómo a nosotros nos puede afectar. Así es. ¿Cómo ve Chile o cómo le afecta a Chile esta posible reelección indefinida de un personaje que nos ha traído, como decíamos al comienzo, sí, muchos dolores de cabeza? A ver, él ha sustentado buena parte de su política, como decíamos muy brevemente, pero en un antichilenismo bastante declarado. Si no le damos lo que él pide, él inmediatamente critica. Se inmiscuye en toda la política interna, insulta a todos. Nuestro canciller es uno de los que más ha sido insultado.
luego critica todo lo que hace Chile y nos presiona internacionalmente. Vale decir, internacionalmente él ha puesto su causa y donde va la conversa, la habla y trata de convencer a la otra parte. Entonces hace una campaña internacional en contra de Chile y de paso esta campaña cree que le puede servir para la Corte Internacional de Justicia. O sea, sensibiliza a la Corte en un sentido político que la Corte no tiene porque la Corte falla en derecho. ¿Funciona? En lo político sí. No cabe ninguna duda. Esto es una cosa que tenemos que reconocer. Le ha ido bien en la campaña política internacional. O sea, en dos sentidos. Primero, en que no hay nadie que diga, mire, basta, señor Evo Morales, no moleste más a Chile. Déjese de molestarlo. Nadie. Entonces, eso es una política que por lo menos inhibe a los que quieran apoyarnos. Y luego, no faltan los que dicen alguna frase que puede sentirse como una frase normal y propia, buena. Decir, oiga, conversen, dialoguen. Sí, puede resultar muy bonito, pero resulta que es una trampa. ¿Por qué? Porque precisamente lo que se le está pidiendo a la Corte que diga si hay o no obligación de conversar, de negociar. Pero no es negociar cualquier cosa para ver cómo está el clima o qué podemos hacer o todos los puntos que hablábamos que quedaron obsoletos y que no fueron aprobados por Bolivia, sino conversar sobre el tema de un acceso soberano al mar. Esta es la parte complicada, Cristian, y quiero que quienes vean el programa lo entiendan. Una cosa es el Tratado de Paz de 1904 que estableció los límites y el intercambio de territorio y todo lo que Chile compensó y lo que pagó a Bolivia, que fueron una suma enorme. Ese tratado es para un acceso no soberano al mar, es solamente de libre tránsito comercial. Entonces, lo que la Corte dijo es, ¿sobre qué va a negociar? ¿Sobre lo que usted está acordado ya en el tratado? No, yo no le toco el tratado. Pero vamos a ver si Chile tiene o no la obligación de negociar en algo que no está previsto en el tratado. Esto es una triquiñuela. O sea, lo no escrito en el tratado no lo toca, pero lo que no está escrito en el tratado sí. Ahora, Samuel, para finalizar ya, entendiendo que Evo Morales gana esto, de hecho el mismo Tribunal Constitucional Boliviano apela al Pacto de San José de Costa Rica, sí, de los derechos humanos, aquí que el ser humano tiene el derecho de presentarse a las elecciones que él estime conveniente. Eso es verdad. Esos derechos están garantizados, pero están garantizados en un sentido siguiente. Están garantizados cuando esos derechos son conculcados. No son aceptados, son prohibidos por un gobierno. Es alguien de una oposición que los invoca para decir, a mí no me dejan ser elegido. Pero aquí lo invoca la persona que ya lleva 3 periodos, nadie se lo ha impedido. Exacto. Entonces, naturalmente, pero también hay que hacer una comparación, Cristian, hay que equilibrarlo, porque también el Pacto de San José de Costa Rica también habla de que hay que defender la democracia, de que el pacto es un tema coadyuvante del derecho, y aquí estamos usando un derecho internacional, parte de él, en contra de la otra parte del derecho internacional. Entonces ahí está la contradicción de lo que está haciendo Evo. Estamos viendo estas imágenes que son del fin de semana. Hubo elecciones en Bolivia, elecciones que no queda bien parado Evo Morales, ya que tiene un revés. Se están eligiendo un tema con justicia, desconozco bien. Se eligen, es un tema muy curioso, es una elección de los jueces. Sí, pues. Y una cantidad de 50 y tantos jueces que son elegidos y que antes lo elegía, como los nombran todos los jueces en todas partes del mundo, por el Poder Ejecutivo, a veces con el Poder Legislativo. Pero aquí se trata de una elección directa popular. Entonces politiza la justicia, politiza el derecho. Eso no está para nada bien. La mitad de los votos son nulos. Así es, porque la oposición dijo hay que votar nulo. No porque pudieran presentar candidatos distintos, sino para decir, si yo voto nulo, contabilíceme que yo estoy en contra. Y sacó más votos el nulo que los votos a favor de los jueces, que van a ser elegidos y van a ser nombrados. Samuel? Eso se interpreta como una oposición que está tomando conciencia de que no puede seguir con el juego que está haciendo Evo. Y que de alguna manera, si realmente hay elecciones libres, si no hay elecciones manipuladas, si se hace verdaderamente el proceso democrático como debiera ser en una de esas, va en contra. Y si la oposición se empieza a consolidar, se forma, ya vemos que también hay un pueblo que le está haciendo caso. Hubo más votos nulos que los votos ciertos que había.
¿Qué se podría proyectar? ¿Una crisis se política? puede proyectar una crisis política, se puede proyectar pero él va a tratar de buscar una salida, y una salida para tratar de eternizarse en el poder. Ahora, respecto de Chile, que es la parte más importante, los insultos van a seguir, el juicio va a seguir, todo va a ser exactamente igual. Lo único que él tiene es un arma de poder utilizar, que es el arma antichilena, para tratar de decir: yo soy el único que puedo conseguir el acceso al Pacífico de Bolivia. Y eso es un canto ya conocido, ya lo hemos visto y escuchado muchísimo. ¿A usted le acomoda Evo Morales en el No me poder molesta, boliviano? porque ya lo conocemos, y no me molesta porque es muy anticipable lo que tiene que hacer. Y además, con un detalle: si acaso él intenta un apoyo internacional, ese apoyo internacional es sobre bases de legitimidad. Si acaso él queda deslegitimado por razones de que ha forzado la democracia para ser elegido eternamente, entonces ya no es una buena causa, porque para Chile naturalmente eso va a pesar. Samuel, como siempre, Gracias, un gusto Cristian. que nos explique qué pasa en este mundo que a veces gira no para la dirección que uno cree, sino que gira al revés. Y en Bolivia hace rato ya que vienen pasando cosas que si ocurrieran acá en Chile pondríamos el grito en el cielo. Parece. Lo sé, pero tiene sus particularidades. Mil gracias, Cristian, una vez más por esto. Siempre, cuando quiera, tiene las puertas usted y la Universidad Central, que trabaja con Litoral Press también, para trabajar en conjunto, dando a conocer estos temas de importancia. Muchas gracias, latinoamericana. Así es. Gracias a ustedes también por ver esta entrevista. Recuerden visitarnos en www.tv.cl y estar atentos a la repetición de esta conversación en los canales regionales, desde Antofagasta hasta Punta Arenas, sumando, y también aprovechando de saludar a los televidentes de La Serena, que se han sumado recientemente también a la visualización de estas conversaciones.